Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué cosas Dios nos enseña, ¿verdad? Así dice, ¿no? Dice, no crean que el hombre solamente va a vivir del pan, de los tamales, del pozole, de esas cosas, no, sino también de la palabra de Dios. ¿No? Se alimenta el espíritu come por el oído, por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de oír la palabra de Dios? Bueno, si no tiene hambre, ¿verdad? En esta tarde, ¿qué vamos a hacer, hermano Andy? Vamos a darle de comer, ¿verdad? Como a los bebés, nosotros les vamos a dar en el nombre del Señor. Vamos a meditar algo, es buen tiempo, hermano, todavía. Es un mensaje de meditación, simplemente en el que podemos nosotros reflexionar y darle gracias a Dios. Vamos a usar dos versículos que están en la palabra del Señor. Uno va a estar en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Este versículo señala algo, hermano, y señala la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que siempre ha estado con su pueblo, que siempre ha morado en medio de su pueblo. Después vamos a leer Filipenses 3, 12 al 14, pero al momento vamos a leer ahí Primera de Samuel 7, versículo 12. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Bueno, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Tome su asiento dando gracias a Dios. Vamos a meditar en este versículo de la palabra del Señor. Yo quise en esta tarde ponerle nombre al tema y me llamó la atención este nombre que le voy a usar porque estaba viendo una escalera yo y luego me dio algo para meditar y dije: escalones de descanso. ¿Usted conoce los escalones de descanso? Ha notado escaleras que son muy altas, que de repente tienen un escalón amplio, ancho, para que usted ahí descanse un ratito y luego siga avanzando, ¿verdad? Y con esta introducción, con el tema escalones de descanso, nos va a ayudar a nosotros a pensar esto que vamos a considerar. Dios, en medio de nuestros momentos difíciles, como en nuestros momentos de victoria, Él está con nosotros. Dios en nuestras lágrimas y Dios en nuestras victorias. Yo sé que hemos pasado momentos difíciles como iglesia. Nuestra hermana Ceci partió con el Señor y es algo que todavía está en los corazones de la familia, de la iglesia, ¿verdad? Y hay momentos difíciles, hay momentos de victoria, hay momentos, como decía la hermana Lupe, difíciles, pero pudo ver la mano del Señor ahí. Y muchas familias pueden estar pasando cosas similares. Por eso puse esto: Dios en nuestras lágrimas y Dios en nuestras victorias. Con este versículo ampliamos nuestra enseñanza y como introducción dije: en un escalón largo usted ha visto siempre escalones de descanso, pero sabemos que no son el final, pero son necesarios. Dan esos escalones, usted camina, sube, se cansa y luego llega a esa plataforma, ese escalón de descanso y usted dice: bueno, no es el final todavía, tengo que avanzar, pero es necesario detenerme aquí un poquito. Y es donde vamos entrando.
En la vida también hay momentos de descanso. En la vida hay momentos para detenernos, para reconocer a Dios y renovar nuestras fuerzas. Amén. Eso es lo que pasamos todos en el proceso de la vida. Y ese escalón de descanso, yo le encontré un nombre y se llama gratitud. Ese escalón de descanso se llama gratitud. Aunque ahorita vamos a llegar viendo, lo estoy haciendo como una ilustración para que usted se le grabe un poquito más y diga, sí es cierto, hermana Flor. Yo he visto esos escalones ahí cuando voy subiendo y está tan alto el lugar que necesito descansar y luego encuentro una plataforma más ancha y ahí usted descansa. Pero luego voltea y dice, tengo que seguir adelante. Ahorita voy a seguir adelante, voy a tomarme un receso. Ahí en ese tiempo, en ese receso, dije, ese escalón se llama gratitud. Pero lo más maravilloso que aprendemos es que Dios está con nosotros en todo momento. Dios está con nosotros en medio del dolor, en medio de la alegría, en medio de las pérdidas, como también en medio de los logros. Nosotros nos detenemos ahí en ese lugar, pero no para quedarnos ahí, sino para meditar qué grande es Dios y cuánto Él nos ha ayudado. Cuando lleguemos a esa plataforma, hermano Andy, ahí nos quedamos, dije, es el escalón de la gratitud. Usted se detiene ahí y la expresión es que no es para quedarnos ahí, sino para meditar cuán grande es Dios y hasta dónde Dios nos ha ayudado. No nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir adelante. Dice el texto, el versículo aquí, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hasta aquí Dios nos ha ayudado a nosotros. Él nos ha y nos seguirá ayudando aunque tengamos que pasar cosas difíciles. Es una meditación simple, pero lleva un enfoque principal y es Dios, hermano. Un enfoque mayor, que todo aquel que puede descansar en el Señor y ver a Dios se da cuenta de su fidelidad. Cuando Samuel levantó esa piedra, estaban en una batalla, estaban en una guerra, y él clamó al Señor. Era un momento muy difícil, pero cuando él levantó esa piedra, clamó al Señor, hizo su altar para adorar a Dios, Dios respondió. Y cuando él levanta esa piedra, hermana, es para recordar la fidelidad de Dios. Eso es maravilloso. Siempre nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es fiel. Aunque el camino sea duro, aunque el camino haya sido ligero, bueno, nos damos cuenta que Dios siempre estuvo ahí. En medio del llanto, nosotros podemos decir que no es fácil. En medio del llanto, nosotros podemos decir que si no fuera por el Señor, nosotros no hubiéramos llegado. En medio del dolor, nosotros podemos decir, fue su gracia la que nos sostuvo. En medio del dolor, nosotros podemos decir que Dios es fiel. En todo eso, vuelvo a recordar, hermano Andy, la situación que tuvimos como iglesia, a mi hermana Ceci. No es fácil para muchos, para la familia, para nosotros, pero en medio de eso podemos decir, el Señor está con nosotros,
Él nos sigue sosteniendo, nos sigue fortaleciendo. Hermana Flor, y tenemos que seguir adelante. ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es lo que usted vivió? ¿Cuál es lo que está pasando usted ahí? Bueno, lo que usted haya pasado, lo importante es que usted pueda decir: el Señor estuvo ahí conmigo. Él levantó la piedra y dijo: el Señor es fiel. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, y seguimos adelante. Así como cuando llegamos a ese escalón, no nos detenemos ahí, meditamos, vemos la fidelidad de Dios, y no es para quedarnos ahí, sino para seguir escalando, seguir subiendo hasta llegar a la meta. Amén. También aquel que hizo sus logros, también aquel que pudo alcanzar las metas en la vida, él puede decir en esta tarde también: si Dios no me hubiera ayudado, yo no lo hubiera hecho. También aquel que logró sus metas puede decir en este día: fue la mano de Dios el que abrió las puertas para yo avanzar. Qué bueno es darle a Dios gracias por todo, por las situaciones que nosotros podemos pasar. Podemos darle gloria a Dios. En medio del dolor, en medio de la victoria, Dios sigue siendo fiel. Tanto aquel que sufrió como aquel que triunfó puede decir: Dios ha sido fiel. Amén. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, es otra escritura que quisiera que consideráramos en esta meditación. Y aquí hay una clave, hermano Carlos, para seguir adelante. Descansamos, pero no nos rendimos. Estamos en el escalón de la gratitud. Descansamos ahí, sí. ¿Cuántos han subido y se cansan ahí? Los jóvenes no. Pero uno que quedó en la rodilla ya, ¿verdad? Quisiéramos que hubiera muchos escalones de esos de descanso. Pero qué importante es eso, hermano. Que descansamos, pero no nos rendimos. Filipenses capítulo 3, 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa es una meta. La meta es nosotros llegar a estar con el Señor Jesucristo. Y aquí vamos caminando, descansamos en pruebas, en luchas, pero no nos rendimos. El descanso espiritual es no rendirse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El descanso espiritual no es quedarse. Yo digo amén también. No es retroceder. Aunque tomamos nuestro descanso, Martita, ahí esperando subir al otro escalón que sigue, ahí nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a quedar ahí, ni tampoco vamos a retroceder, sino que vamos a seguir adelante. El estar en esa condición en nuestra vida como humanos es aceptar aún lo que no hemos logrado. Sabemos que no hemos logrado todo, sabemos que no hemos entendido todo, pero sí seguimos confiando en Dios. No es que hayamos alcanzado todo, todavía hay mucho por recorrer. Todavía nosotros podemos pasar muchas cosas, pero aún así, hermano Andy, nosotros podemos decir: Señor, aunque no entendamos todo, aunque no hayamos logrado todo, lo importante es que seguimos confiando en Dios. Gloria a Dios. Dios nos ha ayudado y Él no nos ha abandonado en medio del dolor. ¿Por qué decimos eso?
Porque hay mucha gente, hermano, que pasa situaciones difíciles y les tenemos que decir, mira, aunque estés pasando esto, aunque estés viviendo esto, Dios no te ha abandonado. Dios te ama. Aunque la persona esté viviendo algo difícil, doloroso, yo creo plenamente que Dios es el único que puede sanar su dolor. Yo creo que Dios es el único que lo puede ayudar, puede consolar su vida. Por eso a Dios nunca lo puede el hombre desechar de su vida. Por lo más difícil que sea y que esté viviendo, usted puede decirle a la gente, Dios no te ha abandonado. Amén. Y no te olvides de Él. El versículo 13 y 14 de Filipenses que estamos leyendo también nos ayuda a algo, hermano de Israel, a pensar. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No vamos a retroceder, no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a seguir adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos como cristianos. Dije al principio que el descanso espiritual no es rendirnos, no es quedarnos, no es retroceder, sino seguir adelante. Amén. Olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Hay quienes siguen sufriendo. Tal vez hoy usted puede venir con una carga en su vida, pero sigue avanzando, está aquí confiando en el Señor. Tal vez viene con una situación difícil en su vida, algo que lastima su corazón, pero aquí está avanzando. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Hay quienes están en victoria, en un triunfo, logrando sus metas, pero no se han olvidado de Dios. Amén. Los que han triunfado no se olvidan de Dios. Los que están sufriendo no se han olvidado de Dios. Ambos caminan porque Dios sigue guiando sus vidas. Tanto los que batallan, los que sufren, están de pie confiando en Dios. Dios es bueno, misericordioso, Dios es fiel. Aunque estaba el pueblo de Israel en una batalla, Él levanta su piedra y dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Diciendo, Raúl, Dios es fiel. No desmayes, no temas, no te detengas, sigue adelante. Por difícil que sea, tú sigue avanzando. ¿Por qué no se pone de pie y escucha esto? Póngase de pie y escuche esto. Esto es una aplicación que podemos usar en nuestra vida. Y eso va para mí, para usted que está pasando algo. Si estás pasando algún dolor, yo quiero decirte que Dios camina contigo. Si estás en victoria, Dios camina contigo. Si estás cansado, Él te da la fortaleza. Si estás en gozo, Él es el motivo. Si quieres en esta tarde, hermano, todos podemos pisar el escalón de descanso, de gratitud. En ese escalón de gratitud, hermano Wendy,
podemos agradecer a Dios. En ese escalón de gratitud podemos reconocer su fidelidad. En ese escalón de gratitud, hermana Ale, podemos ver que Dios es bueno y que podemos seguir avanzando. ¿Cómo podemos nosotros en esta tarde darle gracias a Dios por todo? Yo creo que como iglesia sí podemos pararnos en ese escalón y reflexionar y decir: Señor, gracias por ser tan bueno conmigo. Pase aquí al frente, todos juntos vamos a darle gracias a Dios. Va la Flor, salga de su banca, América, Morris, véngase, nomás vamos a darle gracias a Dios. No tengan miedo, nomás va a darle gracias a Dios. Se va a parar en ese escalón de gratitud y va a decir: Señor, ahora veo que tú has sido muy bueno conmigo. Hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Y yo levanto esa piedra para decir que tú has sido